que es diputado nacional por el radicalismo dentro de Cambiemos. Muchas gracias, Fabio, por estar aquí. Gracias, Luciana. Hoy la gobernadora Vidal también se refirió al tema de los consensos y dijo: cuando hay diferencias profundas de valores se hace más difícil. ¿Es posible extender el consenso hasta Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, el otro extremo de la polarización, Fabio? Yo soy de los que creen que política es diálogo, ¿no? O sea, y que por otra parte Cristina Fernández de Kirchner no es Cristina Fernández de Kirchner. Es la enorme cantidad de argentinos a los que ella representa, digamos, ¿no? O sea, Argentina ya probó con ignorar a sectores de la política y nos estancamos unos 20 años en ignorar una realidad que es inevitable. La democracia justamente es un mecanismo que nos permite poner un límite a los aspectos controversiales y reglarlos y resolverlos dentro de un marco en el que se supone en el que todas las partes nos reconocemos unos a otros. Yo no tengo casi ningún acuerdo con la señora de Kirchner, pero le reconozco el liderazgo sobre su sector político y creo que tiene cosas para decir por la Argentina. Por lo pronto, si en el marco de todos estos consensos que están dando vuelta, la señora Cristina Fernández de Kirchner dijera que ella no tiene la pretensión de desfoltear, la Argentina tendría un tránsito electoral mucho mejor. Para poder comparar las cosas, nosotros tendríamos que preguntarnos cuánto es el costo de no tener consenso. No el que pagamos nosotros, los diputados o los senadores, o lo que se pagan en términos institucionales. ¿Cuánto es el costo que pagan los agentes económicos, los trabajadores en la Argentina? ¿Cuánto es el costo de inestabilidad de que la Argentina no se haya puesto de acuerdo en algún momento sobre 2 o 3 o 4 cosas? Ahora, Fabio, la idea de consensuar con el extremo, Cambiemos está en uno de los extremos de la polarización y el kirchnerismo en otra. Algunos representantes del kirchnerismo y también inclusive la expresidenta el año pasado, antes de la reunión del G20 en el foro crítico que se organizó en la Argentina, de pensamiento crítico, sostuvo que la división de poderes era una tecnología social del pasado. El consenso que plantea el gobierno de los 10 puntos habla de seguridad jurídica, uno de los puntos claves. ¿Cómo se puede consensuar con un decálogo que plantea la seguridad jurídica y una agrupación política que está hablando de la desaparición del poder judicial y bueno, y de la desaparición inclusive de los 3 poderes? Bueno, acá hay un gran tema, ¿no? Esta amenaza que hay sobre el modelo de Montesquieu, haciendo referencia a aquella presentación de Cristina que hizo referencia, no es una amenaza que ocurra solo en la Argentina. Los valores que representa el liberalismo político, el pluralismo, etcétera, están siendo amenazados en Europa, en los Estados Unidos, en todos lados. Y la mejor defensa de esos valores no significa no ofrecerle a quienes lo ponen en cuestión, no sentarse a la mesa. O sea, la mejor defensa de esos valores, los que como yo, que estamos convencidos que la pluralidad enriquece una sociedad, que dividir el poder es la única forma de que no haya desbordes autoritarios, de que la legitimidad popular tiene que tener controles contramayoritarios en algunos casos. O sea, yo no aceptaría que una mayoría social diga que los pelados tengamos que ser recluidos, por más que el 90% lo sostenga. Quisiera tener un juez que acepte un amparo de mi parte. Entonces, pero los que creemos en esto, creemos que tiene que haber un lugar para sentarse a discutir el país. Bueno, pero si hay un diálogo posible, supongamos que se sienta, Cambiemos con los representantes del kirchnerismo a hablar de seguridad jurídica. El consenso solo es posible si se produce una afirmación tan general que no dice nada, porque en la precisión cada uno está pensando distinto. Bueno, ahí hay un tema, nosotros, el prejuzgamiento es la negación de toda posibilidad negocial, digamos, ¿no? O sea, es el famoso chiste del señor que se queda en la ruta y que va pensando que no le van a prestar el gato, etcétera. No, ese prejuzgamiento evita toda posibilidad negocial. Yo creo que la sociedad argentina nos está empujando a tener una política más civilizada. Nos está pidiendo, nos está reclamando contenidos. Cuando yo veo los aportes de distintas partes, dicen, no, en el consenso falta tal punto, o yo agregaría tal punto, yo me pongo contento que alguien se tome el trabajo de leer los 10 puntos y que agregue algo, que deje su palabra escrita, que asuma un compromiso. Nosotros, en definitiva, calificar la política, por supuesto que va a haber lugares en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Y si la señora Cristina Fernández de Kirchner quiere decir que a ella no le importan los compromisos internacionales contraídos, asumirá la responsabilidad frente al electorado, frente a las instituciones o frente a quien corresponda. Yo creo, hace bien el gobierno, y creo que de alguna manera fue tardío, en convocar a la enorme mayoría de argentinos que creo que tienen cosas para aportar en este proceso político.
no me arrepiento en términos de que sea tardío, porque digamos, nunca es tarde cuando la intención es buena. En este caso, la Argentina precisa. Lo que pasa es que el momento en que se lanza este consenso confunde una decisión de política de Estado con un interés electoral personal de Cambiemos y del presidente Mauricio Macri. Es probable, le quita legitimidad a ese llamado al consenso. Nuestros opositores que denuncian eso seguramente encuentran una escucha, pero hay opositores nuestros inteligentes que dicen: creemos que acá hay una ventaja de parte del gobierno, pero vamos a ir, porque Argentina está por encima de lo que nosotros consideremos sobre el gobierno. Porque la pregunta es al revés, nosotros tenemos una visión muy edulcorada de la historia. O nosotros creemos que el pacto de la Moncloa se hizo, es un pacto absolutamente desinteresado. O que alguien me traiga a mí a decirme que en la historia política del mundo hubo alguna vez un pacto que fue absolutamente desinteresado. No, claro. Entonces hacemos política. El gobierno tiene intereses, la oposición tiene intereses, el momento es difícil, hay temas para discutir. Ahora, ¿de verdad creemos que la Argentina tiene que estabilizarse presupuestariamente? ¿De verdad, por ejemplo, no está incluido en los 10 puntos? Bueno, a ver, pero el tema del déficit, por ejemplo, en el libro de la expresidenta, en el libro Sinceramente, ella reivindica la decisión de gastar, de aumentar el déficit en un punto del PBI en 2015 para inyectar dinero en el mercado interno, aumentar el consumo y favorecer así políticamente al candidato kirchnerista que era Scioli. Es decir, son posturas bastante poco reconciliables, porque estamos hablando, ¿no? Se dice un punto y quizás la población no sabe cuánto es un punto del PBI. Son 6.000 millones de dólares. Por 40 son 240.000 millones de pesos a un tipo de cambio atrasado, porque hoy debe estar en 45, etcétera. No quiero hacer la cuenta finita. ¿Qué posibilidades hay de extender ese consenso a todo el arco político? Le reconozco un mérito a la expresidenta. Lo dijo explícitamente, yo supongo que ella cree que hay un pedazo de su electorado que considera que eso fue una solidaridad militante con su candidato, etcétera. Ese fue un costo que pagamos todos los argentinos, porque esa plata impresa sin respaldo significó o inflación o toma de deuda o algo, y nos pone a consideración. Nosotros los argentinos, la estabilidad presupuestaria la tenemos que sacar de la discusión chiquitita. Argentina tiene que tener décadas de estabilidad presupuestaria. Estamos de acuerdo en eso, pero a ver, la idea del consenso, ¿por qué no pensar? 2016 fue un año interesante en términos parlamentarios para la lógica de diálogo entre minorías y mayorías. Parecían los políticos noruegos con la capacidad de diálogo que tuvieron. 2007 la apetencia electoral destruyó esa posibilidad de diálogo. ¿Por qué no recuperar una lógica parlamentaria genuina y una lógica electoral genuina? Porque el consenso parecería ser una especie de bandera fácil de agitar, pero con resultados poco palpables. No, y aparte que es verdad, yo ahora me pongo al revés, es verdad que hay cosas, el ejemplo es el caso del aborto, donde uno o está a favor o está en contra y no hay mucha posibilidad de tomar una posición intermedia inteligente. La realidad social, el debate político nos pone ante escenarios dicotómicos. El problema de la política es cuando transforma en escenarios dicotómicos los que no lo son, digamos, ¿no? Entonces crea conflicto artificial. Que la Argentina tiene conflicto natural sobre qué hace con su renta agropecuaria, cómo se posiciona frente al mundo, cómo maneja el presupuesto público, eso es cierto y está bien, y para eso existen las elecciones, y para las elecciones la gente toma sus preferencias y eso conforma mayorías y minorías. El problema argentino es que terminamos discutiendo como si fuera una cuestión insalvable algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El año pasado, nosotros sobre fin de año, después de los sucesos del partido de River y de Boca, el Ejecutivo mandó un proyecto de ley con la intención de mejorar los instrumentos para controlar este fenómeno social que son las barras bravas. Se suponía que en ese punto no tenemos diferencias, que todos estamos en contra de la violencia en el espacio público, del apriete, de que organizaciones que todos queremos, como los clubes de fútbol, se hayan transformado en algunos casos en organizaciones tomadas por grupos. Sin embargo, no pudimos tratarlo y nos quedamos sin ley. Entonces, el gran tema de la política argentina no es que haya puntos irresolubles, sino que nosotros llevamos nuestro nivel de conflicto partidario y proceso de acumulación política a todos los temas. Entonces nosotros tendríamos que estar de acuerdo en el 70 o en el 80% de los temas en los que podríamos avanzar como sociedad. Y la escena política quedaría más limpia. Ahora, Fabio, hay quienes responsabilizan al gobierno de la imposibilidad del consenso al haber de alguna manera fogoneado todavía más la grieta después de la derrota del kirchnerismo en 2015 y dejar vivo ese movimiento político que era el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo tiene existencia real, digamos, ¿no? Es de cualquiera yo soy profesor universitario, que vaya al aula de una universidad, cualquiera que, como yo, como diputado nacional, camino el Gran Buenos Aires,
O sea, no es un invento de Cambiemos el kirchnerismo. Que probablemente Cambiemos haya antagonizado con su rival político y en ese antagonismo los hayamos sobrealimentado, es parte también de una dinámica política, a veces evitable y a veces inevitable. Yo soy de los dialogales, de los que cree que la política hay que tratar de que la paleta de colores se multiplique, que esa polifonía enriquece, esa es la polifonía que a mí me atrae de Cambiemos, donde escucho tenores y sonidos distintos. Ahora, Cambiemos no ha logrado, y esta propuesta de los 10 puntos no ha logrado consenso dentro de sus propios límites. Quiero decir, Cornejo sí, pero, y en el pero dice, bueno, no solo acuerdo de valores y de algunos objetivos claves de políticas de Estado, sino también correlato electoral. Frigerio le contesta, no vería con buenos ojos un correlato electoral. Entonces, ni siquiera dentro de Cambiemos se ha logrado un consenso. Yo creo que en los 10 puntos sí, después vienen los armadores de la política, que arman de conformidad a intereses perfectamente legítimos, etcétera. El radicalismo tiene un mecanismo institucional, el radicalismo está en Cambiemos porque se decidió en una convención nacional y hasta que otro organismo partidario decida lo contrario, el radicalismo está en Cambiemos. Y después la opinión de cada uno de los radicales, que la sociedad argentina a veces malinterpreta esta idea. Nosotros no le ponemos una mordaza a ninguno de nuestros dirigentes, al contrario, los escuchamos. Está claro, cada uno está teniendo posiciones distintas. Pero después hay un proceso institucional, que va a ser la convención provincial el 18 de mayo, y con la fecha seguramente subsiguiente, la convención nacional, donde discutiremos este posicionamiento, ¿no? Fabio, una lectura dice que Cornejo necesita del correlato electoral para mantener a los radicales dentro de Cambiemos, porque si no muchos irían, si no hay correlato electoral y Labaña, por ejemplo, se juega solo como candidato, muchos radicales en la Convención Nacional van a terminar apoyando a Labaña y rompiendo Cambiemos. Nosotros tenemos una larga historia de convenciones donde un pedacito se fue, otro pedacito se quedó, etcétera, y una larga historia de discutir el posicionamiento. Yo creo que el bloque de poder no peronista en la Argentina en este momento es Cambiemos, que nuestro electorado social, digamos, tradicional, con disgustos, con dificultades, porque el gobierno no ha sido exitoso en todos sus planos, pero está en este espacio. Yo soy de los que creen que hay que calificar mucho, y coincido con el presidente del partido en que nuestro posicionamiento es claro en Cambiemos, intentando calificar este instrumento, porque creo que el presidente también quiere calificarlo. ¿Qué quiere decir calificar este instrumento? Y nosotros, a lo largo de estos 3 años y medio, consideramos que no hemos perfeccionado los mecanismos de toma de decisiones. Los mecanismos de toma de decisiones tenían que tener una regularidad, uno mira hacia afuera y yo miro con algún poquito de envidia cómo funciona la concertación chilena, ¿no? Y entonces digo... institucionalizar esa participación y esa lógica de conjunto. Y aparte para darle centralidad al debate político en Cambiemos, ¿no? No es un problema solo de posicionamientos. Nosotros tenemos que discutir política en el mejor sentido del término. ¿Cuál es el primer enemigo de este consenso institucionalizado en Cambiemos? ¿Marcos Peña? No, en absoluto. La cultura política argentina. La cultura política, el radicalismo ahora ha quedado ectópico, ha quedado fuera, corrido. Nosotros tenemos una cultura política polemista, igualitaria, horizontalista, etcétera, en un mundo de candidatos que se posicionan en términos personales, etcétera. Entonces no hay una tradición donde la polémica no es ruptura, donde el aporte es bien tomado, etcétera. El principal, ahora, yo quisiera que Cambiemos sea una versión mejorada, ¿no? Porque el radicalismo tiene en sus 130 años sobre sus espaldas enormes errores y aciertos. Una versión mejorada es la institucionalización de la decisión colectiva y es la inclusión de peronistas racionales como Pichetto, por ejemplo. No, para mí la versión mejorada tiene que ver con la institucionalización de la versión colectiva, con la conformación más precisa de nuestro ideario político, vinculado a la constitución de una economía competitiva, que le pueda brindar a los argentinos la tranquilidad económica. Nosotros, parte de las intranquilidades políticas en la Argentina tienen que ver con nuestra decadencia económica, y la Argentina tiene que resolver un nuevo modelo económico más integrado al mundo, más competitivo, más conocimiento intensivo y más justo. Fabio, la gobernadora Vidal se ha mostrado de alguna manera más inteligente y astuta en el manejo de los consensos dentro de la provincia, porque ha contado con los votos peronistas y del Frente Renovador para sacar proyectos adelante y gobernar en los proyectos legislativos y en los distintos partidos. Ha mostrado más ductilidad para la rosca política, o como decía Alfonsín, citándolo a Malamud en la presentación del libro de Lustó, para las afinidades hiperideológicas, algo así. Yo por los resultados... Superideológicas. Dirían, ¿no? Por los resultados los juzgaréis, ¿no? O sea, claramente
la gobernadora tiene un conjunto de atributos políticos entre los cuales está seguramente una dosis de paciencia para construir una base de sostenibilidad legislativa y extralegislativa para llevar adelante sus políticas públicas, y en ese sentido hay que darle todo el mérito, porque cuando uno logra eso, no es un atributo para uno, es un atributo para el buen funcionamiento de las instituciones y por lo tanto de la sociedad. ¿Lo ha hecho mejor que el Poder Ejecutivo Nacional? Sí, también creo que también creo que la agenda provincial es más favorable en ese sentido que cuando se discuten los temas nacionales. ¿En qué sentido? ¿Son más más locales de alguna manera? Locales, la obra, la proximidad, la ayuda social, etcétera. Cuando uno tiene que discutir cómo bajar la inflación o tiene que discutir el marco laboral, que es algo que está fuera en la discusión provincial, entran otros agentes en la discusión y otras consideraciones en términos de la relación con la sociedad, etcétera. Fabio, ¿por qué a pesar de esta muñeca política de la gobernadora no está garantizado el triunfo de la gobernadora Vidal en la provincia? Bueno, una cuestión elemental es el sistema institucional, ¿no? A ver. Mientras tenemos a nivel del Ejecutivo Nacional el sistema de doble vuelta, que le podría permitir al presidente Macri ser reelecto habiendo salido segundo en la primera vuelta, es una situación, la gobernadora se ve obligada a ganar sí o sí en un distrito donde el Partido Justicialista tradicionalmente tiene un piso electoral muy alto. Así que por lo tanto, bueno, podría pasar ese arreglo institucional diferente, la pone en una situación de vulnerabilidad, que vamos a tratar de reemplazarla explicándole a los bonaerenses que esta gobernadora que con coraje enfrentó las mafias, que trató de modernizar el Estado y que lo ha mejorado muchísimo, que da la cara, etcétera, merece 4 años más en el gobierno provincial. ¿En cuánto creció la pobreza en la provincia de Buenos Aires? De 2015 hasta bajó en el 2000, bueno, siguió el ciclo nacional, bajó en el 2017 y ahora estaremos 1,5 puntos arriba de cuando empezamos. En la pobreza medida por ingresos, que es la pobreza que mide el INDEC. Nosotros tenemos también la expectativa de que los pobres vean la enorme cantidad de obra que se ha hecho de saneamiento, habitabilidad de los barrios. Ahora, ese no es un problema particular de la provincia de Buenos Aires, porque la gente asocia la mejora de su barrio con el intendente. En el conurbano, la gran mayoría de los intendentes son kirchneristas o peronistas, algunos de Frente de Renovador, hay pocos de Cambiemos. La buena política, por ejemplo, en infraestructura, ¿le llega como mensaje a la gente de que efectivamente es una decisión del gobierno provincial? Entre otras cosas porque el gobierno no ha abusado en términos publicitarios. A mí me parece bueno que los ciudadanos interpreten quién hace el esfuerzo presupuestario, etcétera, y no me parece bueno que todos nos colguemos de las obras y le repiqueteemos en la cabeza a la gente que tiene una cantidad enorme de problemas, de una manera hasta infantil, diría, quién soy o quién no soy. Yo creo que los bonaerenses saben quién es Vidal. Pero hay muchos bonaerenses. Una cosa es el del interior, de donde venís vos, y otra cosa es el conurbano. Yo soy de Avellaneda. Ah, mira. Yo soy de Avellaneda. Pensé que venías más de... No, soy de Avellaneda. Bueno, entonces con más razón, el conurbano bonaerense pobre, digamos, no el conurbano de zona norte, tiene una percepción de la política muy distinta al de el hombre del pueblo del interior de la provincia, ¿no? En el interior de la provincia se nota muy claro, digamos, cómo funciona un intendente, porque la demarcación natural de hasta dónde llega Pehuajó, hasta dónde llega Trenquelao, y los ciudadanos de esos lugares comparan. Dicen, ¿viste que inauguraron la pileta cerrada en Chivilcoy y no la inauguraron acá? ¿Viste el acceso que se abrió en tal lado? ¿O viste tal cosa? Esas cosas circulan. Pero digo, los niveles de pobreza y la percepción de la ayuda social son distintos, absolutamente ¿no? distintos. Son varias provincias en un... Sí, pero yo también creo que en el Gran Buenos Aires hay una valoración muy fuerte de la gobernadora, más allá de esta disputa por quién hizo la obra, quién no la hizo, quién aprovechó el momento, quién no la aprovechó. Nosotros, y aprovecho yo que hayas puesto este tema en consideración, yo creo que una discusión del segundo mandato de la gobernadora Vidal y del presidente Macri es la metropolitanización. Nosotros no podemos seguir jibarizando nuestra visión de las políticas públicas sobre el área metropolitana. Tenemos un problema metropolitano que es un problema de tipo global. Las áreas metropolitanas tienden a fracasar en el mundo. ¿Hay que dividir la provincia en 3? Hay que pensar cómo mejor gestionar la asignación de recursos para la provincia. Después ver las soluciones institucionales. Pensar las soluciones institucionales antes de pensar cómo se hace la mejor asignación de recursos, poner, como se dice vulgarmente, el carro delante del caballo, ¿no? Muchísimas gracias, Fabio Quetzlas, en estos días tan convulsionados con acuerdos y desacuerdos en el arco político. Gracias. Gracias, Luciana.